De frente. Primera emisión del año de este 2020 de Frente. Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Magda Bastida y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Luis Octavio Pineda. Él se encuentra en Chiapas. Luis Octavio, feliz año, feliz 2020. ¿Qué tal, Magda? Un privilegio estar contigo. Gracias a todos los amigos de la República Mexicana por recibirnos en sus hogares y también el saludo es recíproco. Desearte un exitoso 2020, Magda, y también a los amigos de la República Mexicana. Ojalá que así sea, porque vaya que ha iniciado de manera turbulenta, pero permítanme explicar un poco la dinámica de este programa. Tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante 5 temas principales que vamos a abordar. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Además, también platicaremos acerca de esta tensión mundial que se vive derivado del conflicto de Estados Unidos con Irán. Para un cuarto tema, hablaremos también pues acerca del horizonte para este 2020, ya que estamos hablando del inicio de año y demás, cuáles son los grandes retos que tenemos en México. Finalizaremos acerca de la crisis de la desaparición en México, estas cifras verdaderamente escalofriantes que fueron presentadas recientemente por el gobierno federal y que también dan mucho de qué hablar y qué analizar. Esos son los temas que abordaremos y empezamos con la primera columna de hoy. Hablemos de Bartlett y Napito, lo que AMLO les debe, de Martín Moreno, publicada en Sin Embargo, y prácticamente dice que ante los hechos consumados y comprobados, AMLO defiende a 2 personajes de oscuro pasado. Estas 2 personas que acabamos de mencionar, Bartlett y Napito. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué les debe, Luis? Bueno, Magda, ¿cuántas veces hemos insistido en que Andrés Manuel López Obrador vuelve a mentir y se contradice? Pues actualmente en su administración hay funcionarios acusados de lavado de dinero y corrupción y no tienen nada de honestos y mucho menos honrados. Ahí está Marlene Bartlett, como bien lo menciona la columna, Yekol Polevsky, presidenta de Morena actualmente, sobre una considerable condonación de impuestos que se le otorgó y que según ella fue el resultado de un error de su contador. Ahí está Napoleón Gómez Urrutia, quien tras 12 años de autoexilio en Canadá, el líder del sindicato minero, acudió a tramitar su acreditación como senador plurinominal también de Morena. Una lista también de alcaldes corruptos de Morena en la Ciudad de México acusados de desvío de millones de pesos y violaciones a las leyes, y ya ni se diga exgobernadores que desviaron millones de pesos. Los Yunes, por ejemplo, en Veracruz, Manuel Velasco aquí en nuestro estado de Chiapas, entre otros. Dice el presidente, la corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo. Pero, señor presidente, le ha quedado escalones sucios y si levantamos, Magda, la alfombra, vaya que hay un cochinero. Fíjate que es una gran pregunta y un buen análisis que empiezas a plantear, porque realmente pues la pregunta es si está habiendo piso parejo, porque una de las principales propuestas que tuvo esta administración era justamente esa, la del combate a la corrupción. Dijo que no se iba a escatimar y que finalmente pues tampoco iba a haber como perseguidos políticos y demás. Sin embargo, estas figuras siempre han levantado mucha controversia. Por citar parte de lo que menciona Martín Moreno en esta columna, habla de que Bartlett fue el operador del principal fraude electoral en 1988 y este gran imperio inmobiliario, pues que ya salió a relucir que, bueno, no es directamente de él, sino de su esposa, que no es su esposa, y de algunos familiares y amigos. Y también habla de esta situación de Napoleón Gómez Urrutia, 33 millones de dólares que pertenecían a un fideicomiso de trabajadores mineros, pues que prácticamente se los voló, ¿no? O bueno, está la duda de si se los voló o qué pasó con ellos. Eso del piso parejo, no sé dónde ves el piso parejo, porque al final de cuentas es una de las grandes premisas pendientes que hoy tiene el presidente ya al inicio de su segundo año de administración, hablando del combate a la corrupción. Cuando le hablan del combate a la corrupción y sobre todo de esos personajes políticos corruptos, hace como que la Virgen le habla. Ahora todo se define en 2 premisas para la 4T. Si estás con Andrés Manuel López Obrador, eres honesto y bueno. Y si no estás con AMLO, eres conservador, deshonesto y traidor a la patria. Esa es la política de hoy.
El verdadero tema de todo esto, y que es la pregunta de fondo, es ¿qué se les debe como para que verdaderamente Andrés Manuel López Obrador pues esté fungiendo incluso como abogado, ¿no? Habría que recordar este tema de Manuel Bartlett, en donde finalmente en una conferencia él ya daba por hecho que era totalmente inocente antes de que incluso la secretaria de la Función Pública saliera a rendir su informe. Pero vámonos con el siguiente tema. Hablemos del INSABI, esta columna escrita en Excelsior por Yuriria Sierra, y en pocas palabras dice que pues este Instituto de Salud del Bienestar que se pretende formar o que ya está conformado por este gobierno federal, pues ha venido a traer más dolores de cabeza que las soluciones que haya podido brindar al sector salud que pues bueno, desde hace mucho tiempo ha estado prácticamente agonizando. Con respecto a este tema, Magda, le pondré 3 calificativos a esta administración: ineptitud, corrupción y mentiras. El famoso INSABI puede ser una buena medida, pero primero se tuvo que hacer un diagnóstico general para no desatender a millones de personas que hoy no saben qué hacer para aliviar sus enfermedades. Todo lo hacen al ahí se va, pero lo más denigrante es que lo anuncian como si todo estuviera muy bien. Ahí están las múltiples denuncias que se ha sido objeto esta misma semana en el propio Estado de México, donde la ciudadanía busca los servicios de salud con incertidumbre. Seguimos en esta costumbre gubernamental de que el gobierno nos sigue dando a tole con el dedo y todavía pues le logramos aplaudir. Con la ayuda de pensiones y becas del programa Bienestar, deberán pagar ahora sus medicamentos y tratamientos en temas de salud. Y aquí lo más vergonzoso para el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la propia Secretaría de Salud le sale a desmentir en que efectivamente hay servicios de salud que la propia ciudadanía tendrá que pagar. Así son las cosas. Pero a ver, sí hay que hacer... Espérame, porque sí hay que hacer un señalamiento, y que la propia Yuriria lo menciona en su columna, ¿no? Es un acierto la reducción de requisitos. El verdadero problema, Luis Octavio, es que parece que no han quedado claras o que no se han estipulado las reglas de operación, y que eso evidentemente ha generado muchísima desinformación. A mí me parece que lo verdaderamente lamentable es que un tema como la salud pueda llegar a politizarse, pues nada más por quererle poner el sello de tu gobierno o por quererle cambiar el nombre a algo que, si bien es cierto, estaba funcionando, y esta política tendría que haber sido transeccional para que no se estuvieran presentando este tipo de problemas. Habría que recordar cuando se empezó a implementar el Seguro Popular en el 2004. La diferencia entre uno y otro, al final del día, fue la forma de la implementación. En el 2004 el Seguro Popular ya llevaba un año de planeación. Ya venía exactamente pues previendo cuáles eran las consecuencias que pudieran llegarse a presentar con esta situación que se estaba empezando a implementar, y sin embargo creo que lo que terminó de empañarlo fue la corrupción, que lo dijiste muy bien al principio de esta intervención. La corrupción terminó dañando Magda, un segmento que era importante. Todos salimos a aplaudir al gobierno que hace las cosas al ahí se va. Soy reiterativo en este asunto porque sí, está muy bien, y coincido con la columna con respecto a que con tu propio credencial de elector del INE puedes tener acceso a salud. La cuestión es que hay mucha incertidumbre, desconocimiento de las reglas de operación del INSABI, y que al día de hoy hay múltiples denuncias de los altos cobros en diversas entidades federativas del país con respecto al INSABI. Pero sobre todo, esos altos cobros se están dando en el tercer nivel, y justamente es el tercer nivel al que necesita acceder la gente, pues porque de plano no hay dinero como para que te puedas pagar un especialista. Me parece que se tienen que poner todavía los puntos sobre las IES. No todo era malo en el Seguro Popular, habría a lo mejor sí que hacer una limpieza profunda. Sin embargo, pues decidieron empezar desde cero, y ahora la gran duda es si lograr esa meta, ¿no? 64 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Se antoja un tanto complicado. Vámonos a temas internacionales, Luis Octavio. Hablemos del conflicto de Irán y de Estados Unidos, que bueno, después de la información que surge hoy de un nuevo ataque muy cerca de la embajada de Estados Unidos allá en Irak, pues nuevamente nos coloca en un punto de incertidumbre pese a las declaraciones de Donald Trump. Pero si te parece, hablemos de cómo empezó este conflicto. Muchos nos seguimos preguntando, Magda, qué buscaba el presidente Donald Trump con el ataque a Soleimani, un ataque de alta intensidad, porque estamos hablando de quien pues no solo tenía sus órdenes y protección militar en Irán, sino todo el poder político de toda esta región, y no cabe duda que iba a ser el próximo presidente iraní.
Pero sabemos las estrategias de Donald Trump para sacudirse de estas críticas demócratas al interior de Estados Unidos, y que más cuando se acerca las elecciones al interior de la Unión Americana, que van a ser en el mes de noviembre. Sus estrategias, lo conocemos a Donald Trump, son sumamente radicales. Y en este caso, después de estos ataques y sus estrategias, sabía que se le había pasado la mano. Lo cierto es que Trump reaccionó a estos ataques, o más bien Irán reaccionó a estos ataques de Estados Unidos, y él sabía que se le había pasado la mano, como bien comento, ofreciendo el día de ayer un discurso pues ya más calmado, un poco rayando en este bajo tono, y ya prácticamente por la respuesta iraní, prácticamente pues abonando a la paz. Sin embargo, estaremos muy al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos días. Pero pues días. Es que estás hablando de una paz que pende de dos alfileres, y que finalmente este conflicto hizo temblar a muchos, ¿no? A ver, me parece importante hacer un señalamiento aquí que es fundamental. ¿Cuál fue el pretexto para el asesinato de Soleimani? De entrada fue el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad el 31 de diciembre. Para eso es muy bueno Donald Trump, para buscar pretextos de las reacciones. El más reciente que tuvo como estrategia en ese sentido Donald Trump. En Estados Unidos. El gobierno de Trump no tiene muchos éxitos internacionales, Magda. Y en la política estadounidense, lo internacional fue un papel central para los Estados Unidos. Tiene un valor. Pero es que en ese caso, Luis Octavio, es justamente en donde entra la controversia, y por eso al momento de estar presentando este tema te decía, ya no sabemos en dónde estamos parados. Luego de que Donald Trump salió a decir esta mañana que en ningún momento habló él de un nuevo ataque, habló solamente de represalias de carácter económico, como muy a su estilo, y ya lo ha demostrado en diversas ocasiones, y nos la aplicó en México, ¿no? Te amenazo con aranceles y te voy a forzar a la negociación. Espérame. Tenía que apostarle a abonar la paz, ¿eh? O sea, había muchas naciones con muchos intereses que tienen negocios ahí, y que a nadie le conviene, y sobre todo a los Estados Unidos, el que siga esta llamada Tercera Guerra Mundial, que en un inicio así se le llamó. Rusia es el más mesurado en este momento, y lo vimos ahí con las declaraciones de Putin, en donde él mismo decía, las naciones que tenemos un poder militar más fuerte nos detenemos a cometer un ataque pues de esa magnitud, porque a lo que le tememos es al exterminio. Está ahí en una entrevista, y nada más cierro diciendo, finalmente yo creo que a Estados Unidos le hubiese convenido el asunto de la guerra si se tratara de un distractor para las elecciones y también para su juicio político. Sin embargo, la paz nacional y la seguridad nacional en ese momento tendría que ser más importante, y habrá que ver cuál es el desenlace y las consecuencias en los próximos días. Hablemos del horizonte 2020, pero del horizonte ahora. Para México son muchos los retos, Luis Octavio, una situación pues delicada que no para, y que a mi parecer habría 3 puntos centrales que se tienen que abordar. Por una parte, la seguridad, la estabilidad o el crecimiento económico en el Estado, y por la otra también la política exterior que actualmente está manejando México. Dejaría a un lado el tema de la política exterior. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Tú eres de los que crees que México es el ombligo del mundo? Se ha lavado las manos, que eso es política exterior, y no se mete. El horizonte 2020, Magda, se ve más que complicado. Eso es cierto, sobre todo en temas como mencionas. El tema de la seguridad, porque hay quienes le siguen dando ese beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo primordial es que hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, como es garantizar la paz y tranquilidad, ya ni se diga lograr el crecimiento económico y mejorar el sistema de salud. Aunque el presidente ha dicho que pues se han conseguido avances importantes, aún tiene varios pendientes, aunque creo que hay más pendientes que avances, y todo porque pues este año se ha pasado más el propio presidente en desmentir a sus opositores con el famoso tengo otros datos, que en propio gobernar al país. Para eso sirve ahora las famosas mañaneras, ese famoso ping-pong, pero que sabemos cómo va a terminar absolutamente nada, porque no hay la crítica. Hay 2 grandes pendientes. Seguridad pública. Aunque se creó la Secretaría de Seguridad Pública
conjuntamente con la Guardia Nacional, el país no se ha logrado pacificar, porque así de simple, ha sido un rotundo fracaso la Guardia Nacional, así como ese discurso barato y populista de abrazos y no balazos. 34,000 homicidios dolosos en el país. Vaya datos preocupantes, Magda. 40,000 asesinatos en 2019. Creo que el verdadero tema de todo esto es que, de entrada, si ya está la Guardia Nacional, hablemos sobre lo que ya se tiene que fortalecer verdaderamente y se tiene que mejorar la administración de la Guardia Nacional, pero aunado a eso, Luis Octavio, también es necesario depurar las corporaciones locales, porque hay que recordar que tienen serios problemas las policías estatales y también las municipales, y bastaría echarle un ojo a la percepción que tienen los ciudadanos incluso en materia de corrupción y la confiabilidad que tienen de estas corporaciones, cuando ¿cómo estamos se hablando puede de que solamente fortalecer 6 los de cada sistemas 10 de seguridad, mexicanos ahora dicen hablando de las entidades que son federativas totalmente o las corruptos? policías municipales, y al final de cuentas, Magda, mientras, pues es que también mientras que meter, el presidente no mueve un dedo, nadie hace absolutamente nada hasta que el presidente Octavio, hable. se les tiene que meter lana. A ver, se les tiene que meter lana. Si realmente tienen los policías un sueldo raquítico, pues evidentemente no tienen ni para comer, es más fácil que caigan también en un tema de corrupción. Me parece que se tiene que dignificar el trabajo de las policías, pero déjame decirte, podemos debatir cuáles son las deficiencias de las policías para combatir la corrupción, y eso coincido contigo, pero hay que decírselo al presidente porque no hay una estrategia clara de seguridad. Llevamos un año e imagínate los homicidios que ha habido, y ya ni se diga el tema de las desapariciones. Me parece que hay que darle el beneficio de la duda, pero hace un rato te hablaba yo de la política exterior, que me la echaste por la ventana, y te voy a decir nada más para cerrar el comentario, porque sí es importante, porque de entrada estamos hablando que los cárteles de la droga en este momento son vistos como terroristas por Estados Unidos. Estamos hablando de que también fungimos como un muro anti-inmigrantes para los Estados Unidos. Tenemos amenaza de los aranceles de Estados Unidos y recientemente se firmó el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC. Además, tenemos un conflicto bastante serio con Bolivia. Me parece que sí hay que pulir algunos aspectos de la política exterior y que no se puede quedar de lado y no podemos seguir pensando que somos el ombligo del mundo. Le sigamos dando ese beneficio de la duda, pues, ¿no? Y de ahí nos vamos al otro tema, un barril sin fondo que va ligado con la crisis de seguridad, y es la crisis de las desapariciones en México. ¿Cómo parar esta tremenda crisis humanitaria ¿qué se está dejando de hacer o qué es lo que no se está haciendo para que sigamos con una crisis que va en aumento y que no logra desaparecer? Creo que los cárteles de la droga, más bien los ciudadanos, somos rehenes de los cárteles de la droga hoy en día. Seguimos siendo partícipes de esta situación y este entorno que mantiene en incertidumbre, caos y violencia al país. La desaparición de personas en nuestro país constituye una tragedia humanitaria. La voy a calificar así, Magda, y una emergencia nacional forense. Parece que este barril sin fondo, como le hemos titulado, pues no tocará fondo jamás, mientras siga existiendo apatía por el Estado mexicano y la enorme corrupción. El crimen organizado, como comento, por desgracia afecta a la mayoría de los mexicanos con estos altos índices de inseguridad, ejecuciones, asesinatos, secuestros y demás. Se ha barrido de corrupción las escaleras, como mencionamos anteriormente, pero falta mucho por hacer, porque no solo falta con solo intenciones. Tanto los diputados, los senadores siguen enfrascados en sus intereses personales y partidistas, y pues que han venido obstruyendo esos cambios legislativos que se requiere con urgencia para hacer un cambio real al país. La implementación de la Guardia Nacional no es nada más, reitero, ha sido un rotundo fracaso. Es que no es nada más un tema, pero espera, porque no nada más es un tema de los legisladores. A ver, yo insisto, todo el mundo es partícipe y tiene un grado de responsabilidad en este tipo de asuntos, Luis Octavio. Sin embargo, es una crisis que termina rebasando a cualquier funcionario. ¿Y por qué te lo digo? Fíjate, hablaban de 61,637 desaparecidos de 2006 a la fecha. Vámonos con esa cifra. Pero lo más preocupante del caso es que sale Carla Quintana, que es la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, pues a decir que esta información seguramente variará. No, déjame terminar. Seguramente variará, porque realmente no tienen los datos concretos de todas las fiscalías.
partido de fútbol, cuando lo pierdes y quién tiene mayor responsabilidad, si el técnico o los propios jugadores. Aquí también el Poder Judicial no aplica la justicia por igual, generando un estado de anarquía que ha acabado precisamente con esa confianza de los ciudadanos. Y ahí un grado de responsabilidad, ¿quién lo tiene mayor? El presidente, los diputados, los senadores y el Poder Judicial. Vaya, todos están en el mismo balde, pues, como se le dice coloquialmente. A lo que iba, Luis Octavio, es que no tenemos la justa dimensión. No tenemos bien cuantificado de qué tamaño es el problema. Y si ni siquiera conocemos qué tan grande es el problema, difícilmente se va a poder aplicar una estrategia concreta. ¿Por qué? Porque los servicios forenses no tienen ni siquiera la capacidad para poder determinar a quién pertenecen todos los restos que hay, porque no hay un banco de datos de personas desaparecidas que esté actualizado. Y esa chamba no es de legisladores y tampoco el presidente de la República, aunque si bien es cierto, tiene la responsabilidad de supervisar que se esté llevando a cabo. Ese es un problema severo que se tiene en las fiscalías y en las procuradurías estatales. Y mientras ellos también no se sumen a esta labor, difícilmente se va a poder acabar con este problema de fondo que son las desapariciones, y que además no bastaría nada más con saber cuántas personas desaparecieron, sino el por qué desaparecieron, para ahora sí entonces implementar una estrategia solamente concreta. Sabemos que México se ubica tristemente entre los 10 países con más casos remitidos a nivel internacional, precisamente en casos de desapariciones. De ahí todo el mundo tiene estadísticas y más estadísticas, pero no hay una estadística real. No, bueno, ya me deprimiste en este inicio de año, Luis Octavio. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Magda, y nos vemos en la próxima. Y un saludo a todos los amigos de la República Mexicana. Como siempre, un gusto debatir con Luis Octavio, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima.